Hola, somos Nuria Roure y Mariví Chacón. Nuria es psicóloga, doctorada en alteraciones del sueño, y yo soy periodista. Os queremos dar la bienvenida a nuestro podcast Con B de Salud. Sí, con B, porque la salud de la mujer se escribe con B, de bienestar, bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. En este podcast vas a encontrar conversaciones con expertos de la salud y el bienestar para ayudarnos a sentir mejor. Cuando somos pequeñas hay cosas que no nos explican. La mujer es muy compleja, pero ya no hablamos del carácter, sino de su propio cuerpo, y hay cosas que las desconocemos totalmente. Es por eso, Nuria, que hoy hemos querido hablar de un tema que muchas veces está silenciado, que se habla sin tabú con chicas jóvenes que acaban de pasar por un embarazo y que cuando vuelven otra vez a su día a día, a su cotidianidad, notan que de repente tienen pérdidas de orina, cosa que hasta ese momento no habían tenido nunca. Hoy queremos hablar sobre este tema, sobre el suelo pélvico, y además con una profesional que nos puede hablar de muchas facetas, ¿no es así? Pues sí, Mariví, porque el suelo pélvico, yo que me he estado informando un poquitín para esta entrevista, sirve para mucho más que para retener la orina. Y espero que hoy aprendamos muchísimo de qué es el suelo pélvico y qué funciones pues tiene. Lo vamos a hacer de la mano de una gran profesional, ¿verdad, Mariví? Sí, hoy nos acompaña Carme Campoy. Ella es profesora de la Universidad de Lleida y tiene muchas cosas interesantes para hablarnos sobre el suelo pélvico, y tenemos otro tema que también ella introducirá y que yo no sé tú, pero yo no lo conocía. Primero vamos a saludarla. Carme, gracias por estar hoy con nosotros. Hola, gracias a vosotras por invitarme. Bueno, la primera de las preguntas sería lo que ha dicho Nuria, el hecho de que el suelo pélvico no solamente sirve y su función es aguantar la orina, ¿no? La retención de la orina. Sí, a ver, el suelo pélvico es como un diafragma, sería como una cúpula invertida que tenemos en la base de la pelvis, que, dicho de una manera muy general, nos está aguantando todas las vísceras. Entonces, aguantar todas las vísceras quiere decir no solo aguantar o dar soporte a esos esfínteres en un momento determinado, sino mantener las vísceras en su sitio y durante el embarazo, por supuesto, mantener el útero en su lugar. Bueno, y a nivel, eso sería a nivel muy genérico, ¿no? Pero a nivel funcional tiene que estar muy bien coordinado con otras partes de nuestro cuerpo y sobre todo con la contracción de otras partes de nuestro cuerpo, indivisiblemente, ¿eh? Bueno, que si queréis pues hablamos más de este tema. Sí, porque a mí me ha sorprendido mucho cuando ahora lo decía Nuria, y sobre todo porque muchas veces creemos eso, que solamente es la retención, y no, tiene otras funciones muy importantes, y ahora tú nos lo acabas de confirmar. Explícanos para qué es tan necesario tener una buena tonificación en el suelo pélvico. Sí, a ver, hay que tener una buena tonificación y cuando dices buena tonificación no quiere decir tener mucho tono, quiere decir una tonificación correcta, porque nos podemos encontrar con lo contrario y esto nos dará otros problemas, ¿no? De la musculatura que conforma esta cúpula invertida que os decía, porque en estado basal, o sea, sin hacer ningún tipo de actividad, ya está aguantando todo el peso de las vísceras, pero los problemas podrían venir cuando se incrementa la presión intraabdominal, que ocurre básicamente o cuando damos un salto, ¿no? Que baja las vísceras por la gravedad, o bien cuando hacemos lo que llamamos un valsalva, que es cuando aguantamos cuando aguantamos la respiración para toser, para estornudar, para reír, o bien para levantar, perdón, para levantar pesos, que es en lo que nos encontramos con las deportistas, con muchas deportistas que hacen o lanzamientos, sean lanzamientos como tales, o sea, dentro de la práctica deportiva, pues yo qué sé, un vóley, cosas de estas. Se contrae, baja el diafragma, que sería otra cúpula que tenemos en la base de las costillas, ¿no? La base de tórax, baja esa cúpula, se contrae el abdomen, con lo cual se entiende que si baja se disminuye el diámetro vertical y se disminuye el diámetro anteroposterior, el horizontal, esa presión que ya existía, que ejercían esas vísceras, se incrementa mucho más. Es cuando hay un incremento de la presión intraabdominal, es en ese momento cuando el suelo pélvico tiene que ser muy hábil para contraerse en el momento oportuno, o sea, coordinado perfectamente con la contracción de diafragma y la contracción abdominal. Luego también hay que tener en cuenta que durante el embarazo, que sería otra de las circunstancias, no solo se incrementa el peso intraabdominal, ¿no? Por el peso de la criatura, por el incremento de peso, sino que además hay un componente de relajación ligamentosa. El suelo pélvico
esa cúpula que os decía, ese diafragma inferior, está compuesto en su gran mayoría por tejido conectivo. El tejido conectivo es justamente el que cuando se segregan ciertas hormonas necesarias durante el proceso del embarazo y parto, como la oxitocina, se relaja. Eso por un lado. Por otro lado, el otro 20% que nos queda que ya es más muscular, también tiene un componente muy importante de fibras con un gran componente de tejido conectivo. Entonces es importante que esté a tono. Cuando decía que tampoco es interesante un exceso de tono, quiere decir que cualquier músculo, incluidos estos, para poder trabajar en las mejores condiciones necesita tener la capacidad de contracción y la capacidad de relajación. Si no, no es capaz ningún músculo de desarrollar toda la fuerza que podría desarrollar. Si nos encontramos con un exceso de tono, aparte de que no tendremos una buena contracción o tan óptima, nos podemos encontrar con otro tipo de problemas que, desde luego, hablamos si queréis, que serían problemas sexuales en algunas ocasiones. Hablaremos ahora. Carmen, yo entonces te quería preguntar, el tono del suelo pélvico, ¿podemos entender que cuando una persona nace y durante sus primeros años, la adolescencia, no hay problemas? Es decir, tenemos un tono adecuado y este tono lo vamos perdiendo a medida que nos vamos haciendo mayores. No necesariamente. A ver, de entrada, a nivel fisiológico, sería un poco así, pero, por ejemplo, las adolescentes o crías que hacen mucho deporte pueden encontrarse con problemas tempranamente, porque vemos que para tener problemas de suelo pélvico hay diferentes factores de riesgo, ¿no? Un factor de riesgo, por supuesto, es la edad, un factor de riesgo es el ser multípara, ¿no? Tener varios hijos, haber tenido hijos con mucho peso. Pero el riesgo importantísimo, es el realizar según qué tipos de deportes. Deportes de impacto. Sí, básicamente deportes de impacto o deportes que comporten la maniobra de Valsalva, o sea, lanzamientos. También. Pero, claro, lanzamientos porque se hace alguna fuerza concreta con esa musculatura. Por lo que explicaba antes, cuando vas a hacer un lanzamiento, o cuando vas a hacer un lanzamiento, hay un momento dentro de ese movimiento que estás haciendo en que tu cuerpo está comportándose como para levantar un peso y se hace la maniobra de Valsalva que os decía, ¿no? Que se hace al toser, se hace al estornudar y se hace al coger peso. Hay un momento en que te aguantas la respiración, digamos, y en este aguantarte la respiración estás bajando el diafragma, la musculatura principal responsable de la respiración, estás bajando diafragma y estás haciendo una contracción abdominal, con lo cual estás incrementando la presión intraabdominal. Claro, esto si lo haces un día, que tiras una piedra, no pasa nada, ¿no? Pero cuando es la práctica deportiva habitual, pues en básquet, en todos estos deportes de lanzamiento, por supuesto más en deportes en los que el lanzamiento supone mayor esfuerzo de levantamiento, ¿no? Como sería una arteriofilia. Y cuando hablamos de impacto, no es solo las trampolinistas, por ejemplo, que se llevan la palma, ¿no? Que es donde hay un tanto por ciento más alto de incidencia de los problemas de suelo pélvico, sino, por ejemplo, las corredoras, ¿no? Las corredoras están haciendo, a cada paso, están ejerciendo un impacto y esto supone un impacto sobre el suelo pélvico. Entonces, Carmen, aconsejas que en estas deportistas estaría muy bien hacer unos ejercicios, un trabajo previo para reforzar el suelo pélvico en estos casos, aunque sean jóvenes. Sí, el trabajo de suelo pélvico, un entrenamiento correcto del suelo pélvico puede reducir las pérdidas hasta en un 50%, bien entrenado. Entonces, la propuesta es, aparte de hacer unos ejercicios propios de contracción del suelo pélvico, contracciones rápidas, contracciones lentas para trabajar los diferentes tipos de fibras, el integrar esta parte, estos ejercicios, integrarla al propio entrenamiento deportivo. Poco a poco darle dificultad, o sea, me explico, cuando tenemos que contraer el suelo pélvico siempre es más fácil si no es contra resistencia de la gravedad de las vísceras, o sea, estirado, tumbado, digamos. Y vamos cambiando de posición a sentado, a de pie,
de manera que se va incrementando el grado de dificultad y finalmente pasaríamos a una fase en que se integran estos ejercicios de contracción, tanto rápida como lenta, a el equilibrio sobre un pie, a la marcha, a la carrera, a los ejercicios de equilibrio, todo esto. Sí. Carmen, el hecho de poder utilizar elementos que nos ayuden también a tonificar, hablo ya de bolas chinas o de otros elementos que se utilizan también en el mundo deportivo, ¿nos lo podrías explicar? Sí, de hecho hay algún apalatejo, ¿no?, que se utiliza que te permite el controlar el grado de dificultad que estás dando. Existen este tipo de aparatos. Las bolas chinas son bastante... El único problema que tienen es que son difíciles de gradar. En la farmacia, no sé si en todas, pero también hay como unos pesitos que te permiten el ir haciendo una gradación de la resistencia que estás dando a tu suelo pélvico. De todos modos, hay que tener cuidado con no hacer... por eso creo que es importante, perdona, que es importante la gradación, porque si no podemos caer en la trampa de provocar un exceso de tono, un hipertono, que tampoco sería conveniente. Ahí es ahora donde yo quería llegar, porque Carmen Campoy, que es nuestra especialista que hoy está con nosotros, hoy nos habla del suelo pélvico, pero también ella es sexóloga y la sexología unida a la fisio ha hecho esta combinación de una palabra que se llama fisiosexología, que me gustaría que nos explicaras y sobre todo por qué es tan desconocida. Sí, a ver, es más conocida la sexología. La sexología trata lo que sería el universo de la sexualidad y de los sexos, o sea, de los seres humanos como seres sexuados que somos, lo trata más desde el mundo de las ideas, para decirlo de una manera muy, muy sucinta. La fisiosexología, sin desatender esa otra parte, se centra sobre todo en la parte fisiológica, y fisiopatológica, que está relacionada con la reacción sexual humana, que es una parte importante también. La fisiosexología no hace muchos años que existe, viene muy ligada, el nacimiento de la fisiosexología viene muy ligada a la fisioterapia del suelo pélvico, obviamente, ¿no?, porque estamos hablando de la misma región anatómica en cuanto a la gestión de la respuesta sexual humana, insisto, porque no es lo mismo sexo que genitalidad. No debemos confundirnos, pero bueno, hay una parte importante de la respuesta, o sea, de lo que sería todo el proceso ese de excitación, que, bueno, tiene una sigla, se llama DEMOR, ¿no?, de deseo, excitación, meseta, orgasmo, resolución. Todo eso fisiológicamente en gran parte viene mediado por esos órganos que están en el suelo pélvico, aunque está interrelacionado indivisiblemente con con este de aquí, ¿no? Con la mente. Con la mente. Sí. Entonces, Carmen, Sí. ¿podríamos decir que a veces algunos problemas sexuales podrían venir o ser causados por una dificultad o por una alteración en el suelo pélvico? Sí, si bien es cierto que si no se trata desde aquí arriba es muy difícil que el suelo pélvico responda, pero sí es cierto lo que venía diciendo antes, ¿no? Cuando nos encontramos con un hipertono, con un exceso de tono de esta musculatura, podría provocar problemas sexuales como la dispareunia, un vaginismo, simplemente porque están las paredes de la vagina y la entrada está cerrada, y esto sería un problema sobre todo a la hora de la penetración. No, sexo no es penetración tampoco, no nos debemos confundir, pero tampoco es desdeñable la penetración, es una parte de la actividad sexual. Y dado que nuestra sociedad, tenemos una sociedad que está muy... los sexólogos decimos que es falocéntrica, ¿no?, porque está muy centrada, y genitocéntrica, y coitocéntrica, y orgasmocéntrica, ¿no? Entonces, dado que en este momento social, histórico, se concibe que sexo pasa por todo eso, todo aquello que nos impida el llegar a todo esto acaba suponiéndole un problema a la persona, ¿no? Que ojalá que no fuera así, no debería ser así, porque el sexo es descentralizado, el sexo está en la manera de estar en el mundo incluso, ¿no? Pero no lo entendemos así habitualmente. Entonces podemos tener problemas, sea por un exceso de tono de esa musculatura, sea por un defecto en la lubricación de la vagina, que provocará dolor también,
o bien sea por una congestión de esta zona, ¿no? Porque hay una retención de líquidos en esta zona. Entonces, esto es multifactorial y hay una parte orgánica, tanto a nivel endocrino, a nivel neurológico, a nivel de aparato locomotor, a nivel digestivo incluso diría, ¿no? Que están involucradas en el buen funcionamiento de toda esta zona. ¿Y cómo podríamos solucionarlo? A ver, eh, claro, yo diría, pues yendo a un fisiosexólogo, ¿no? pero, pero el primer problema es que no sabemos ni lo que tenemos ahí abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en fisiosexología se invita, incluso ya, a las mujeres que van a la consulta o incluso en la educación de nuestros hijos, se nos invita a que nos conozcamos, ¿no? Entonces, en una primera sesión a la mujer se le da un espejo para que sepa qué tiene, que dibuje cómo es su vulva, ¿no? Porque muchas veces no sabemos ni lo que tenemos ni cómo es, entonces es muy difícil y es muy difícil para trabajar en fisiosexología y para trabajar suelo pélvico por problemas de incontinencias, el trabajar una zona que la persona no sabe ni qué es ni cómo es y no tiene una percepción clara de ella. Entonces, lo primero es conocerse, porque es una parte de nuestro cuerpo, no es algo vergonzante, es una parte como cualquier otra, ¿no? Carmen, perdona, ¿y a qué edad podemos ya empezar a introducir, no sé, a las chicas, a decir, empiézate a conocer, mírate, no sé, tócate, si es el caso? ¿A qué edad estamos hablando? Sí, a ver, yo más que decir una edad concreta, diría que esto va en función de cada persona. Yo atendería al propio proceso de cada persona. Las niñas y los niños durante su infancia y pubertad, ellos tienen sexualidad. Los niños tienen sexualidad. Lo que pasa es que en las últimas décadas se ha negado tremendamente, ¿no? Y se ha llenado de peligro. Se le ha dado un componente de peligro que ayuda más todavía a que se niegue esa sexualidad. Entonces, los niños y las niñas se manifiestan y preguntan y se tocan. Entonces, tenemos la opción de hacer como que no los hemos visto, la opción de decirles no te toques eso, o la opción de, a partir de su propia reacción, irlos acompañando obviamente desde la salud mental, física, que tienen curiosidad, pues oye, pues sí, pues mira, tal, mírate, esto es tuyo, de nadie más. Aparte de todo lo que nos estás explicando sobre la fisiosexología, que es muy desconocida, venimos, claro, de una época que aún tenemos heridas abiertas muy grises y que cuesta, ¿no? Que quizá tiene que pasar, nuestros hijos ya han vivido una vida totalmente diferente a la de nuestros padres, han visto, no sé a vosotras, pero yo, por ejemplo, a mi padre desnudo yo no lo he visto nunca y en cambio en casa no se cierran las puertas. Este tipo de normalidad que también ayuda a todo lo que estás explicando ahora, ¿no, Carmen? Sí, sí, en principio sí, pero también es cierto que en el momento actual hay un doble discurso. Se está tiñendo la sexualidad de peligro, la sexualidad de la mujer, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque hay discursos y contradiscursos y no ayuda necesariamente. A ver, es muy curioso porque, bueno, esas son palabras de Foucault, ¿no? El poder controla la sociedad a través de los cuerpos. Y esto es una constante. Hace siglos fue la Iglesia con el componente moral de la sexualidad, luego fue la medicina con la patologización de todo lo que salía del sexo heterosexual matrimonial, bajo el matrimonio. Y el poder ha tenido diferentes maneras de apropiarse de los discursos sobre el sexo. Y desde los años 80, como una respuesta a la libertad sexual de los años 60-70, cuando hubo esa liberación sexual de los hippies y tal, a partir de los años 80 el poder tomó las riendas de los discursos sobre el sexo y sigue teniéndolas. Entonces, hay ciertos discursos, y no me voy a meter mucho aquí porque a veces pierdo amigos, pero hay ciertos discursos, sí. Hay ciertos discursos que se convierten en discursos únicos y no ayudan en ese sentido. O sea, realmente seguimos bajo una máquina
represiva que además nos atraviesa a nosotros mismos. Entonces es una lucha, ¿no? Sigue siendo una lucha todo lo que es la sexualidad no reproductiva, la sexualidad no heteronormativa. Fijaros que, por ejemplo, en educación sexual, la educación sexual que se está haciendo en los colegios, en el mejor de los casos, si es que se hace, se viene a reducir bastante a una antieducación, o sea, no decir el qué, sino decir el qué no. Está teñido de miedo, ¿no? El SIDA, las enfermedades de transmisión sexual, que deberíamos decir de transmisión, nos enseñan a poner un preservativo en un plátano, pero no nos enseñan o no nos invitan, o no invitan a los críos, ¿no? En este caso, o adolescentes, a preguntarse qué desean. ¿Qué desean? ¿Qué les produce placer? En sexología decimos que están los anticonceptivos, que es lo que nos enseñan en educación sexual, están los conceptivos, que es lo que nos enseñan cuando queremos tener hijos, pero luego están los aconceptivos, que nadie nos habla de esto, nadie nos educa, vamos, que los aconceptivos sería todo aquello que es sexo y además es que no vende, no entra en el mercado, como serían las caricias, los besos, las zonas erógenas, qué es lo que te gusta y no te gusta, de todo eso, en cuanto a todo esto no nos están educando, pero claro, tampoco es mercado, ni vende preservativos, ni vende clínicas de fertilidad, ¿no? Tratamientos de fertilidad. Entonces, esta parte es la que sería interesante, en la que sería interesante educar a nuestros menores, ¿no? Y tampoco lo estamos haciendo. Fijaros que cuando digo que la sexualidad sigue estando teñida de peligro, un síntoma sería el tipo de educación sexual que estamos haciendo, totalmente medicalizada y una educación basada en el miedo. Esto es peligroso, ¿no? Me parece a mí. Bueno, yo creo que también esta educación también es una educación que más deben recibirla también en casa, quizás por un entorno más que puedas acompañar más al niño, y es lo que decimos, según en qué proceso, porque hay niños que descubren la sexualidad o tienen preguntas sobre el sexo antes que otras. Entonces, en este entorno quizás de más, no sé, individualidad, donde puedes hacer un mejor acompañamiento, quizás es el mejor sitio o el mejor entorno para realizar esta educación sexual. Si bien es verdad que ahora vamos a antes solo en las farmacias, pero ahora vas a cualquier supermercado y están allí todos los jueguecitos eróticos que Durex, ¿no? Y estas grandes compañías pues han creado, como los lubricantes, las cremas, los aparatos, o sea que también creo que estamos abriendo un poco la educación sexual no solo al miedo, sino también al disfrute, al placer. Y es más visible también. Sí, esto es cierto. Y de hecho, a mí me hace mucha gracia un producto, el Satisfyer. Yo ya hace tiempo que digo que el Satisfyer ha democratizado los juegos eróticos, ¿no? Porque hasta que salió el Satisfyer hablábamos de juguetes con los compañeros con los que estudié el máster, con otros sexólogos, pero con nadie más se hablaba de esto. A partir del Satisfyer yo me he encontrado con grupos de WhatsApp profesionales de trabajo que se llaman Satisfyer, la gente compra por Amazon el Satisfyer para toda la familia, bueno, y realmente el Satisfyer que curiosamente, cuando empezamos a hablar de Satisfyer era entre colegas, hablábamos en términos de duda de si esto será bueno, por el tipo de estímulo, por por una facilitación excesiva del estímulo, de lo que sería el estímulo fisiológico que lleva al orgasmo, ¿no? Que pudiera provocar una acomodación y luego dificultara otro tipo de relaciones más habituales, naturales, o digamos, ¿no? Las de toda la vida, vamos. Y esta era nuestra duda. Y luego seguí oyendo hablar del Satisfyer a todo el mundo, de todas las maneras, como un producto democratizado. Pero también lo ha feminizado y se ha descubierto que la mujer puede disfrutar con su sexo, porque muchas veces cuando se hablaban de juegos eróticos siempre nos íbamos, que parecía que la mujer si no tenía la penetración no podía. Tú hablabas, ¿no?, de las caricias, de los besos, pero estábamos hablando que en el momento que aparece el Satisfyer dicen, ¡hey!, que ya hay otras cosas, que se pueden hacer otras cosas. Sí, bueno, esa parte tendrá de buena. Lo que pasa es que si esas cosas se tienen que hacer con el Satisfyer,
lo que es el binomio, el binomio pareja, mínimo pareja, está más en peligro de lo que estaba, ¿no? Porque, claro, dices, bueno, es que con este me lo ventilo en 30 segundos y no aguanto a nadie. Sí, sí, hay un cierto peligro, ¿no? En ello, pero bueno, sí, es útil, es interesante. Podemos hablar también de la parte más positiva, que en aquellas relaciones en las que a lo mejor hay un problema sexual, como hablábamos antes, pues poder introducir pues, los lubricantes, quizás los juguetes, la estimulación de otras zonas, pueden ayudar a mejorar esta relación, ¿no? de la pareja. Sí, de hecho, nosotros utilizamos elementos como el Satisfyer en unas primeras etapas, por ejemplo, en personas anorgásmicas, mujeres anorgásmicas en este caso, que nunca han tenido un orgasmo, ¿no? Para de una manera fácil, rápida y bastante efectiva, mostrarles lo que es un orgasmo y que pueden tenerlo. Pero pienso que tiene que ser un uso medido, porque si no caemos, lo he dicho así medio en broma o en broma y medio, pero es cierto que caemos en el peligro de que luego cuando te estimula esa persona con la que tienes un vínculo erótico, no haya una acomodación al otro estímulo que es mucho más efectivo y no sea suficiente. Entonces esto puede provocar problemas relacionales que al final el sexo es esa relación que estableces con los otros, ¿no? Ese tipo de relación que estableces con los otros de carácter erótico. Claro, el Satisfyer, como cualquier otro juguete, es interesante y para darle variedad y fantasía a la relación, ¿no? Pero depende de dónde pongamos el acento. Si el acento lo ponemos en una cuestión fisiológica, decir, vale, pues yo quiero tener un orgasmo, pues venga, pues 30 segundos, no hay problema. Pero cuando estamos hablando de la relación con el otro, de darnos placer mutuamente, de mantener esa relación de intimidad, hay que medirlo. No digo que esté mal, hay que medirlo. Creo que hay que medirlo. Y para las personas que nos están oyendo, que a lo mejor pues tienen problemas, como hablábamos, ¿no? Que por exceso o por al revés, ¿no? O por déficit en el tono vaginal, tienen problemas en la penetración, en la hora de tener relaciones sexuales, ¿qué consejos les podríamos dar? ¿Qué cosas ellas en su casa, ejercicios, no sé, ayudas podrían tener? A ver, lo primero es, como os decía, hacer el ejercicio de reconocerte, ¿no? De reconocer a ti misma, de reconocer cómo es esa parte que probablemente estarás negando, el hacer las paces con ella, desde el conocimiento, desde el cariño. Luego, a nivel mecánico, hay lo que llamamos dilatadores, que son como unos cilindros, ¿no? Que hay diferentes calibres, de diferentes diámetros, que la propia persona, ella puede ir jugando de una manera progresiva a descubrir hasta qué punto su vagina puede ampliarse, porque la sensación es que no es un espacio, sino que es que no hay espacio, vamos, que la propia persona tiene que ir descubriendo y nosotros podemos ayudarle, pero hay un trabajo íntimo, ¿no? Pues en un lugar confortable, grato, con velas, con incienso, con música, un acto de amor contigo misma, y en ese ambiente cálido, que nos esté emocionalizando positivamente, ir poco a poco entrenando la apertura y la percepción de apertura, ¿no? Y eso se puede hacer también pues, con un dedo, pero los dilatadores lo que nos permiten es ir graduando la ampliación. ¿Qué papel ha jugado el cine en todo esto? Porque claro, cuando hablamos de perfección, cuando hablamos, ya voy al cine erótico, cine pornográfico, que muchas veces después se quiere intentar imitarlo y claro, el cine es una cosa y la realidad es otra. Sí, a ver, ahora con el tema del cine pornográfico, precisamente está bastante sobre la mesa el hecho de la educación sexual de nuestros hijos, ¿no? Que se critica que está basada en la pornografía porque es de fácil acceso ahora mismo, pero claro, tampoco hay una contraprestación por nuestra parte, algo
que equilibre esa percepción de lo que se supone que es la realidad. ¿Por qué? Porque no lo hacemos, como decíamos hace un rato. Y en cuanto a la producción pornográfica, ¿cuál sería el problema? Como tú bien apuntas, Maribí, nos parece que eso es la realidad, pero realmente nos estamos encontrando con un cine erótico en el que hay hombres que son potentes eternamente, hiper maxi mega potentes. Esto no es cierto, esto no ocurre. Mujeres que tienen un comportamiento sexual que vendría a ser una réplica del comportamiento sexual de los hombres, hipersexuales, un poco lo que decían, que la pornografía estaba hecha para los hombres. Yo pienso que ya hace tiempo que también está hecha para las mujeres, pero el comportamiento sexual que se plasma en las mujeres a menudo es un comportamiento masculino. Nos encontramos, por ejemplo, con esas vulvas que son operadas muchas veces para simular vulvas adolescentes o infantiles. No responden a la realidad tampoco. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Ocurre un poco, pero es mercado, y ocurre un poco como con el mercado de los cuerpos. Hay que ser una sílfide, y si tengo un poquito más de cadera o de culete, pues es un drama. El problema viene a ser el mismo, ¿no? Que lo que mueve el comportamiento de las personas, desafortunadamente, es el mercado, es lo que nos están vendiendo. Nos están vendiendo un tipo de relaciones sexuales que no son aconceptivas, son pim pam, y no responden a la realidad. Igual que los cuerpos no responden a la realidad tampoco, y lo estamos comprando, ¿no? Y esto nos afecta a nivel psicológico, es decir, cuando nosotros tenemos relaciones de pareja, nosotros tenemos, juegan un papel importante las dos partes, digamos, la parte más mental, como decíamos, y la fisiológica. ¿En qué grado más o menos podemos decir que juegan ambos papeles? ¿Es más importante la parte mental más que la física? ¿O en qué grado están jugando un papel? Sin duda la mental, sin duda la mental. Si de aquí no va, no va nada, ¿no? Incluso en el caso de que haya un problema fisiológico como tal, de hecho los problemas fisiológicos como tales normalmente vendrían causados por alguna cuestión emocional, ¿no? Entre otras cosas, aparte de lo que supone la autoestima, la libido, todos estos elementos emocionales que nos predisponen a dejarnos llevar, ¿no? En una relación erótica, lo que sintamos hacia la otra persona. Aparte de esto, si vamos a volver a la fisiología, cuando se media esa parte inicial que nombraba antes de la reacción sexual humana, o sea, el deseo, excitación, meseta, antes de llegar al orgasmo, toda esa parte viene mediada a nivel orgánico por nuestro sistema vegetativo parasimpático. El parasimpático necesita que estemos relajados. Si entra en juego el simpático, que tú ya lo sabes, que es el que activa, si entra el simpático no vamos a llegar al orgasmo. ¿Qué pasa? Que cuando uno está pendiente, como decimos nosotros, cuando no somos dos sino tres, porque hay un tercero observando, que soy yo mismo, que me estoy observando a mí mismo y estoy observando cómo reacciono y cómo hago, cuando entra en la habitación ese tercero, estamos en simpático, estamos observando, y difícilmente vamos a conseguir llegar al orgasmo. Luego el orgasmo sí que en sí mismo ya está mediado por el simpático, pero para llegar hasta ahí tenemos que estar parasimpático. Por eso también es un problema el estrés, ¿no? Cuando estamos sometidos a grandes cargas de estrés, hay un gran gasto de cortisol de una manera mantenida, y esto crea una fatiga a nivel orgánico, a nivel glandular, que no nos permite estar correctamente en el parasimpático, o puede ocurrir, y puede ocurrir. Por eso a veces cuando estamos en momentos de mucho estrés, hay una dificultad también. De ahí también la dificultad de saber si muchas anorgásmicas, ¿no? O muchas disfunciones eréctiles son físicas realmente, o son más bien psicológicas, problemas emocionales, de estrés. Sí, por supuesto. La primera vez que un hombre tiene lo que llamamos un gatillazo, ¿no? Que no le responde la erección, hay un peligro, y es que a la siguiente
ocasión en que se encuentre en una relación esté observándose, sea ese tercero, esté pendiente. Y eso ocurre. Ajá. Entonces, sí, hay hombres que la única manera en que dejan de estar pendientes es cuando se relajan. Bueno, de la sexología hay grandes maestros, ¿no? Y lo que llamamos de la segunda generación de sexólogos, los más grandes son Master y Johnson, que igual habéis visto la serie de Masters of Sex, es una serie muy recomendable, es sobre su vida y sobre toda su investigación. Masters of Sex, sí. Nos la montamos. Sí, apuntárosla. Es una serie muy aconsejable y va sobre la vida de estos dos investigadores, Masters y Johnson. Masters era ginecólogo y Johnson era más o menos psicóloga, ¿no? Una de las estrategias principales y primeras que utilizan ellos en el tratamiento de las disfunciones sexuales, que nosotros decimos dificultades y no disfunciones, es la prohibición de la penetración. Entonces, si te dicen, tú vas al sexólogo y te dice, bueno, de aquí a la semana que viene que nos veamos, prohibida la penetración, pero podéis hacer juegos que llamamos focalización sensorial, que es con las cremitas, darse placer, sin tocar genitales. Basta que te digan que no toques genitales para que andes loquísimo y loquísima por tocar genitales. Basta que te digan no penetración para que en cuanto se gire, en cuanto a aquello que dices, venga, ahora que no me está viendo el sexólogo, patapam, pero sin la presión de la obligación. Los ritmos, ¿son los mismos ritmos el del hombre que el de la mujer? No. Porque aquí siempre, no, en este podcast hablamos mucho de los ritmos circadianos, porque claro, como Nuria es especialista en sueño, en alteraciones del sueño, pero quiero que me hables también de estos ritmos internos que muchas veces van totalmente descuadrados uno con el otro y es muy difícil poner a la hora. Eso es cierto. De hecho, hay un libro que lo explica muy bien, bueno, explica esto y muchas otras cosas, ¿no? Que se llama El nuevo desorden amoroso, que es de los años 70. Los autores me cuesta decir el nombre porque son nombres difíciles, que ellos explican, y creo que es bastante obvio si uno se para a pensar, que en nuestro momento histórico, a ver, hay una evolución en la sexualidad de la mujer. Pasamos de la mujer rechazadora, de la mujer que tiene sexo porque es en el matrimonio, porque es como un regalo del matrimonio, pero la mujer es rechazadora. Ella para ser pura y ser digna tiene que rechazar y no tiene deseo. De la mujer rechazadora pasamos a la mujer que ama, que se da cuenta de que, bueno, que si da placer a su pareja van mejor las cosas. Y ya en las últimas décadas pasamos a la mujer gozadora, que es la mujer que se permite gozar. Y luego ya veremos qué hacemos contigo, ¿no? Pero yo quiero gozar. Sería un poquito la manera de resumirlo. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a la mujer gozadora en las últimas décadas, llegamos bajo un imperativo. Y es el imperativo de lo que yo digo el pim pam pum, ¿no? De seguir un ritmo que no es el nuestro. El ritmo de la mujer es más lento. La sexualidad de la mujer es descentralizada. De hecho, hay muchos teóricos que piensan que el control de la sexualidad femenina histórico y en diferentes culturas viene dado por una hipersexualidad primaria que había que controlar, porque si no, ¿quién se cuidaba de las crías? Estas son teorías, no es algo que esté evidenciado, pero son teorías. Lo que sí es cierto es que la sexualidad de la mujer es descentralizada, no es tan genital o únicamente genital, tiene otro ritmo, pero nos encontramos en que es como de creencia popular y compartida de que cuando tienes relaciones sexuales, si no tienes penetración, no estás teniendo relaciones sexuales, y si no hay orgasmo, ¿para qué te pones? Estás perdiendo el tiempo. Y además, si no tienes relaciones sexuales, eres un pringao, ¿no? Claro, ¿tú qué haces en la vida, no? Si no tienes relaciones sexuales? Pero tenerlas significa tener que seguir un patrón que además es masculino. El hombre tiene una fisiología y de aquí algunos problemas a veces cuando hay hombres que van con prostitutas, porque a veces parece que si pago más me tienes que dar más placer. No, el placer va a ser el mismo, porque vas a hacer así para arriba y para abajo, ¿no? Pim, pam, pum. La mujer no funciona así, pero es algo que no nos hemos permitido ni nos han enseñado. Estamos siguiendo un patrón masculino y esto no es bueno. No nos permite el vivir nuestra sexualidad
plenamente ni como sería más óptimo, más oportuno, y también provoca problemas a veces, ¿no? Porque la mujer va más lenta que el hombre. Y a veces dices, jo, es que llevo aquí estimulándote, yo qué sé, 5 minutos. Pues chico, pues sí, pues 5 minutos y 10, porque el ritmo de la mujer es más lento que el del hombre. Y estamos hablando cuando ya estamos en la relación sexual, que la mujer tarda un poco más, ¿no? El mito este de que la mujer tarda un poco más en llegar al orgasmo, pero vamos a hablar también en el tiempo más general. La necesidad de sexo, de tener relaciones sexuales, también Mm. es más larga en la mujer, es decir, no lo necesitamos con tanta premura, como que este también es otro de los mitos. Sí, me gusta mucho que me hagas esta pregunta por dos cosas. Una, para poder tener la oportunidad de mencionar a la mujer que está criando después de tener los críos y la mujer después de la menopausia. Son dos elementos que creo que son interesantes comentar, ¿no? Uno, la mujer que está criando. Yo, de hecho, estudié sexología porque toda mi vida me encontré mujeres que cuando tenían los críos no tenían deseo, no estaban por la labor, estaban criando, el marido empezaba a decirles que ya no me quieres porque ya no tienes ganas, y decía, pues será que no le quiero, y si no conseguían comunicarse de una manera más o menos óptima, acababan creyendo que no se querían y al final acababan no queriéndose, porque no entendían el momento que estaba pasando esa mujer, ¿no? Que estaba criando. Durante la época de la lactancia se están segregando unas hormonas, la prolactina, que inhibe el deseo sexual. Es un momento vital de la mujer en que está para la supervivencia de la cría, y eso hay que entenderlo. Y si se sabe entender, esa crisis pasará y volverá a ser la mujer que era antes. El problema es cuando no se entiende, que pasa muchas veces. Además, si esto lo sumamos a las noches sin dormir y todo esto, es un problema. Hay que entender que el hombre fisiológicamente está igual y la mujer no, pero pasará. Esto por un lado. Por otro lado, en el tema de la menopausia, yo aconsejo mucho un libro que me aconsejaron a mí, que se llama Sin reglas, apunta, Sin reglas, de Ana Freixas. Ana Freixas hizo un estudio con más de 700 mujeres entre 50 y 80 y pico de años, un estudio cualitativo con entrevistas profundas de diferentes aspectos, ¿no?, sexuales, y resumiendo mucho, se podría decir que lo que acabó viendo es que el mito este de que con la menopausia disminuye el deseo no es cierto. Con la menopausia no disminuye el deseo, con la menopausia disminuye los estrógenos, con lo cual disminuye la lubricación, pero la lubricación se puede, como antes decías, se puede sustituir con lubricantes, ese no es problema. Lo que ocurre con la menopausia es que la mujer se ve sometida a una doble invisibilización, la invisibilización de la sexualidad femenina y la invisibilización de la mujer mayor. O sea, ya no es partner, ya no es una persona deseable, ya no es una persona que piense en los demás ni que desea. Entonces, como los demás la sitúan en otro lugar, como persona no sexual, la mujer se acaba situando como persona no sexual. Sin embargo, haciendo este estudio, se vio que siempre condicionado al ámbito sociohistórico que se vivió. Las mujeres más mayores que vivieron el franquismo, vivieron la represión y tal, mientras mayores son y más vivieron toda esa etapa, más condiciona esa represión la propia vivencia de la sexualidad, ¿no? Y cuanto más jóvenes, hasta los 50, pues menos influencia tiene esa parte, ¿no? Pero lo que sí se encontró es que las mujeres siguen teniendo deseo, siguen teniendo sexo, hay mucho sexo, mucho autoerotismo, pero no porque ellas no quieran tener relaciones con otros, sino porque se cierra el círculo, se invisibiliza a la mujer, y en estas edades pueden pasar varias cosas, o que una mujer ya lleva, como digo yo, décadas comiendo macarrones, o sea, comiendo los mismos macarrones, que es, pues eso, igual lleva 50 años, 50 años casada, ¿no? Y claro, a ver, ¿qué quieres que te diga? Pues no es lo mismo comerte los macarrones un día que comértelos durante 50 años. El deseo no es el mismo.
Esa es una. Y la otra, muchas mujeres que se han quedado solas, que se han quedado viudas, porque las mujeres sobreviven a los hombres hasta ahora, ¿no? En muchos casos. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, en mujeres lesbianas se veía que había mucha más actividad en todos los parámetros, en todas las variables, que mujeres heterosexuales. Probablemente porque esas mujeres que se autoproclamaron como lesbianas en un momento determinado, ya rompieron con diferentes tabús y diferentes corsés de los que llevamos las mujeres. Entonces podemos decir que el hecho de que a lo mejor estamos disminuyendo la actividad sexual después de la menopausia es más un tema educativo quizás que fisiológico de necesidad. Sí, es un tema educativo y social. Educativo y social. Claro, la mujer ya no es... ya no es percibida como sujeto sexual y poco a poco ella se deja de percibir como sujeto sexual, pero el deseo, la necesidad o el deseo, vamos a decirle el deseo, y la fisiología que lo soporta sigue estando ahí, por supuesto. Es curioso, ¿no? A mí me sorprendió mucho, la verdad. Además, yo creo que en estas próximas generaciones también cambiará todo mucho, porque la educación ha cambiado, la manera de vivir nuestra sexualidad también no tiene absolutamente nada que ver, y yo creo que también los estudios tendrán que ir variando también para ir incorporando nuevos datos, ¿no? Sí, supongo, y esa es la esperanza, ¿no? Eso espero. Yo soy un poco pesimista, en cuanto a la evolución social que seguimos en este tema. Soy un poco pesimista porque estamos muy encajonados en discursos únicos que considero que son peligrosos para la sexualidad, ¿no? El teñir la sexualidad y, bueno, no sé si os acordáis, ahora que debe hacer un par de años, que incluso querían sacar una carta de consentimiento cuando dos personas se conocen y quieren tener, antes de tener relaciones, para que la mujer no denunciara al hombre. Pues, ¿os suena esta historia que dio vueltas, ¿no? Sí, pues a mí sí, que incluso había amigos que me enviaban la carta por WhatsApp y me decían, oye, fírmamela. Sí, por si acaso llega el momento, ¿no? Exacto, y la verdad es que ahora, justamente lo que estamos viviendo ahora mismo, con el tema de esta crisis sanitaria del COVID, a mí me plantea muchas dudas, ¿no? Esas relaciones no institucionalizadas, no dentro del matrimonio, con aquella persona con la que te has confinado durante 2 meses, esas relaciones espontáneas, de cualquier manera, a lo loco, ¿cómo van a ser, no? ¿Cómo van a ser si no nos atrevemos ni a darle un beso a nuestra madre? ¿Cómo van a ser? Este es otro tema que tendríamos que hablar. Sí, esto es nuevo y sobre todo cómo se van a relacionar ahora nuestros adolescentes, cómo van a tener sus primeras experiencias. También será un tema que nos tendremos que plantear y tenemos que abordar y hablarlo de una manera totalmente natural, pero que también se abren nuevos parámetros y a ver cómo se van solucionando. Carmen, que hemos empezado hablando del suelo pélvico, el suelo pélvico en las embarazadas, el suelo pélvico en las deportistas. Y nos hemos encamado, hemos acabado hablando de sexo. ¡Qué bien! Pues fíjate qué regalo, ¿no? Ha dado mucho de sí, Mariví, esta entrevista, la verdad. Y ahora entiendo una frase que muchas veces se dice, que es me muero de la risa. Y ahora puedo entender esta frase de dónde viene. Me meo de la risa. Ay, eso, me meo de la risa. Es curioso porque hay muchas situaciones que el pipí se escapa. Estornudos, risas, momentos que dices, ay, madre mía, que no llego. Y claro, yo ahora os explico una anécdota y con esto ya cerramos. Cuando yo era muy jovencita, un día en un restaurante, me encontré en el baño que una señora mayor le decía a otra, digo, yo siempre llevo unas braguitas de recambio en el bolso. Y yo me pregunto, ay, ¿para qué se llevará esta señora unas braguitas de recambio? Y claro, y es que muchas vivían con normalidad estas pérdidas. Y Carmen, es cierto. Quedamos otro día y seguimos pues hablando. Muchas gracias, ha sido un placer, la verdad. Igualmente. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.